De campesino a capo, Wilber Varela, alias Jabón, subió al poder gracias a su astucia y alianzas, pero nunca pensó que sería traicionado por su propio círculo cercano. Durante años fue invisible, moviéndose entre Colombia y Venezuela, rodeado de protección, hasta que, en un giro inesperado, el último gran jefe del cartel del norte del Valle cayó de la manera más sorpresiva. En esta historia, la traición se sirve en bandeja de plata. ¿Cómo terminó un hombre que, por un tiempo, fue intocable? El 6 de noviembre de 1957, el municipio de Roldanillo, ubicado en el norte del Valle del Cauca, vio nacer a una leyenda del narcotráfico colombiano, Wilber Alirio Varela Fajardo, un hombre con 1,74 m de estatura, con textura gruesa, cabello negro y ojos marrón, a quien años más tarde se le conocería con el alias de Jabón, un remoquete que se ganaría debido a que Jabón Barrigón Varela era un famoso comercial de televisión en los años 80. Emilia Polo conoció a Wilber desde que ambos tenían unos 8 años. Era flacuchento, gruñón, avispado y muy inteligente. Era un niño desgarbado que cultivó el campo desde muy pequeño, al que solo veía por temporadas y para el que terminó trabajando como nana varios años después. Varela fue un montañero de pura cepa. Los sancochos de pescado y de gallina eran su comida preferida. Era muy campesino y, a pesar de que tuvo tanto dinero, nunca dejó de serlo. Le fascinaba el café bien negro y muy caliente, el plátano, la carne o el pescado frito y los huevos revueltos con arepa hacían parte del menú del capo. También disfrutaba con los lagos de pesca, sus caballerizas, las galleras que poseía y los jardines llenos de flores en cada una de sus propiedades. A él lo mataba la soledad, era su peor enemigo. El narco no tenía pelos en la lengua, era un hombre sin tapujos. También fue un excelente patrón y un buen amigo, pero que no le fueran a hacer algo que no le gustara, porque hacía hasta para vender. Nuestro personaje era padre de 5 hijos, siendo el más conocido Wilber Felipe Varela Camacho, quien se hacía llamar Andrés Felipe. Era el hijo menor de su primer matrimonio y fue asesinado el 20 de marzo de 2009 en la vía que comunica a Armenia con el sector de Pinares en Pereira. A este joven, en cierta oportunidad, le tocó contarle a su papá sobre la infidelidad de su madre y mientras se ahogaba en llanto, le suplicó que no la matara porque seguía siendo su mamá. Wilber Varela era muy jodido con sus mujeres, la mayoría modelos, reinas o actrices de televisión. Precisamente, la ibaguereña Giovanna Guzmán, su compañera sentimental con quien tuvo un hijo, había sido reina de belleza y era la modelo Chicamed 2001. Varela la conoció cuando apenas ella tenía 20 años y trabajaba para Intermodel, como toda una guerrera, siendo esto último lo que más le gustó de ella. Para esa época de 1999, Colombia estaba llena de guerrilla y secuestraban por todo. Él andaba siempre con escoltas, escondiéndose dentro de una fachada de un próspero ganadero. A comienzos de la década de 1990, empezaría a trabajar en los laboratorios de cocaína de Andrés López López, quien debido a su forma sibarita de vestirse, lo llamaban Florecita. Con él no trabajó por mucho tiempo antes de conocer a los hermanos Rodríguez Orejuela, llegando a convertirse en su jefe de seguridad. Varela inició como sicario en los niveles bajos, ejecutando tareas violentas como el cobro de deudas, ajustes de cuentas y asesinatos por encargo. Se ganó la confianza de altos mandos del cartel de Cali gracias a su eficacia, lealtad y frialdad. En ese tiempo, el cartel ya estaba consolidado como una de las principales organizaciones narcotraficantes de Colombia, en competencia con el cartel de Medellín. Mientras trabajaba para Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Varela entró en contacto para trabajar como su jefe de seguridad y sicario con Orlando Henao Montoya, el hombre del overol, otro importante capo que más tarde se separó del cartel de Cali para formar parte del cartel del norte del Valle. Esta alianza marcaría el inicio de la etapa más poderosa de Varela en el narcotráfico.
Varela, conocido por asesinar a Fernando Cifuentes, un hecho que ocurrió el 7 de noviembre de 1996 en Bogotá. La orden se llevó a cabo en una bodega al norte de la ciudad y se ejecutó, al parecer, para evitar dejar cabos sueltos en el crimen de Efraín Hernández, conocido como Don Efra, por intentar dar de baja a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, y por otros delitos ordenados por su jefe, Orlando Henao Montoya. Después de la entrega de Henao a las autoridades, Varela fue objeto de un atentado el 23 de noviembre de 1997 bajo las órdenes de Helmer Francisco Herrera Buitrago. Varela le solicita autorización a su jefe para dar de baja a Herrera, pero él inicialmente se niega con el único fin de mantener la paz con los hermanos Rodríguez Orejuela. Sin embargo, más adelante le da luz verde cuando ve que Herrera colaboraba con la DEA para entregar las cabezas del cartel del norte del Valle. Todo esto llevó al asesinato de Pacho Herrera, el 5 de noviembre de 1998 en la cárcel de Palmira y al posterior asesinato de Henao el 13 de noviembre de ese mismo año en la cárcel La Picota de Bogotá por José Manuel Herrera, alias El Inválido, en represalia por la muerte de su hermano. Tras la muerte de su jefe, la captura de los Rodríguez Orejuela y la fragmentación del cartel de Cali, Varela se integró plenamente al cartel del norte del Valle, donde ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de sus líderes más temidos. Varela fue uno de los cabecillas junto a Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, e Iván Urdinola Grajales, uno de los narcotraficantes que murió en prisión en 2022, y Luis Hernando Gómez Bustamante, conocido como Rasguño, quien fue capturado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos, entre otros. Su mano derecha pasó a ser Luis Alfonso Ocampo Fomeque, alias Tocayo, medio hermano de su socio y amigo personal de Víctor Patiño Fomeque, alias El Químico, con quien protagonizó varios asesinatos. Jabón terminó convirtiéndose en el sucesor de Orlando Henao como jefe del cartel del norte del Valle. Asesinó a 4 hermanos del clan Herrera, entre ellos El Inválido, en Guayaquil, Ecuador, y a otros los obligó a abandonar el país expropiándoles varias de sus propiedades. Tras la captura de Fernando Henao, hermano del asesinado Orlando Henao Montoya, por una presunta delación hecha por Miguel Solano, alias Miguelito, y una supuesta deuda de este con Lorena Henao, se desencadenó poco a poco un conflicto que terminó con la muerte de Miguelito en una discoteca de Cartagena. Cabe destacar que, por su manera de actuar violenta, les declaró la guerra a muchos de sus socios y al final sostuvo un conflicto con Don Diego, a causa de que éste se opuso a la forma en cómo comenzó a expropiar los bienes de sus enemigos fallecidos y en represalia por la muerte de su amigo Miguelito, a su vez por el control del negocio del narcotráfico. Varela conformó su ejército privado al que denominó los Rastrojos, en contraposición a los Machos de Montoya, provocando una guerra, la cual dejó una gran cantidad de muertos, lo que causó que el Valle del Cauca y el eje cafetero se convirtieran en lugares inseguros y peligrosos para vivir. Para esa época, sostuvo una relación amorosa con Lorena Henao, esto con el fin de protegerla de Diego Montoya, el cual la delató a ella y a su hermano Arcángel Henao. A comienzos del 2000, ambos se exiliaron en Panamá. La base de operaciones del Cartel del Norte del Valle se encuentra en el norte de la región del Valle del Cauca, en Colombia. La influencia de esta organización se extiende a Cali y a la ciudad portuaria de Buenaventura. Desde la costa del Pacífico de Colombia, los cargamentos de drogas se enviaban por vía marítima a través del Pacífico Oriental a México para su entrega final a los Estados Unidos. Wilber Alirio Varela Fajardo nunca fue sargento como aseguraba. Él simplemente sacó unos papeles falsos y a todo el mundo le decía que era policía. Sin embargo, llegó a ser uno de los miembros de más alto rango del Cartel del Norte del Valle.
A pesar de su pertenencia al cartel del Norte del Valle, Varela Fajardo era el jefe de mando y control de su propia organización independiente de tráfico de drogas, que incluía numerosas células de transporte del alcaloide, células de seguridad, aplicación de la ley y otras células especializadas en el cobro de deudas de estupefacientes, la adquisición de armas, la corrupción y la contrainteligencia. Para marzo de 2004, el gobierno colombiano, en el marco de la Operación Resplandor, detuvo a 7 personas vinculadas a la organización Varela Fajardo y confiscó $4.700.000 en moneda falsa, $2.960.000 y 71 millones de pesos colombianos, 3 vehículos, 5 motocicletas y numerosas armas y explosivos. En mayo de 2004, el gobierno colombiano, en el marco de la Operación Resplandor 2, ejecutó órdenes de allanamiento para obtener información sobre sus actividades ilícitas e incautó $15.000 y numerosos documentos financieros, un Palm Pilot y el disco duro de una computadora llena de información importante. Varela fue acusado por un gran jurado federal de Washington por cargos de tráfico de drogas y crimen de su papel de liderazgo en el cartel. A raíz de esta investigación, fue incluido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la llamada Lista de Clinton, congelando con ello los más de 1.200 negocios que tenía en Aruba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, España, Venezuela, Bahamas, entre otros países. Contra Wilber Varela existía una orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico y era uno de los 12 capos más buscados por parte de las autoridades norteamericanas. Para mayo de 2004, el Tribunal del Distrito de Columbia presentó cargos contra los líderes del cartel del Norte del Valle, incluyendo a Varela, por violaciones a la ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. El Tribunal del Distrito Oriental de Nueva York lo requería por los cargos de narcotráfico. De acuerdo con la investigación realizada por un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, en julio de 2004 se allanó la hacienda agropecuaria Palma del Río, en la vereda Buenos Aires de Ibagué, donde se encontraron 4 fusiles AK-47 y 1.030 cartuchos para esas mismas armas. Jabón era considerado un asesino que escaló rápidamente como líder del cartel del Norte del Valle, asesinando a los líderes rivales. Por este motivo, Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por información que llevara a su captura y estaba acusado de exportar aproximadamente 500 toneladas métricas de cocaína hacia Norteamérica, por un valor de más de $10.000 millones. Varela mantuvo su negocio con redes en México con distintos carteles de ese país, principalmente con el cartel de Juárez y el cartel de los Beltrán Leiva. De hecho, se especula que fue gran amigo de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Por otro lado, formó un grupo bautizado con el nombre de Rondas Campesinas Populares. Su zona de actividad estaba ubicada en el Cañón de las Garrapatas, entre los municipios de Versalles y El Dobio, en el Valle del Cauca, y donde los habitantes conocían a este grupo delincuencial como Rastrojos Campesinos por Colombia, en una clara alusión al origen del grupo, ya que muchos de sus integrantes pertenecían a la banda de sicarios de Varela, los Rastrojos. A diferencia de Montoya, Jabón no compró parte de una estructura paramilitar ya existente, sino que utilizó a los hombres de su estructura sicarial para transformarla en un bloque paramilitar, en busca de ser amparado por los beneficios del Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Varela también tuvo nexos con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, uno de los líderes paramilitares más influyentes de las Autodefensas Unidas de Colombia. El poder de este paramilitar fue tanto que logró en su momento un acuerdo entre Jabón y Don Diego, siendo pieza clave para parar una guerra que ambos capos libraban. Aparte de Macaco, también se alió con un grupo de supuestos empresarios paisas del sector del transporte terrestre y aéreo para quitarles el negocio de la droga a los líderes de la Oficina de Envigado, organización de Diego Murillo, alias Don Berna, preso en La Picota. A su vez, entró a disputar los espacios que dejó la organización de Don Diego tras su captura
y en asocio con Daniel Rendón, alias Don Mario, comenzó a apropiarse del negocio de la droga en Córdoba. Allí, Don Mario ya manejaba los laboratorios de los municipios de Valencia y Tierra Alta, en donde habían asesinado a al menos una veintena de desmovilizados de las estructuras de Don Berna, Salvatore Mancuso y Ramiro Banoy. Desde mediados de 1990, Wilber Varela, siendo líder de una oficina de cobro de los hermanos Rodríguez Orejuela, comenzó a negociar con autodefensas, autoridades y narcotraficantes que delinquían en Venezuela, al tiempo que en Colombia negociaba con la guerrilla y los paramilitares. Sin embargo, durante los últimos años, la guerra entre los rastrojos y los machos se recrudeció y muchos de los aliados de Jabón lo traicionaron. Por eso tuvo que irse al país vecino. Su huida también obedeció a los procesos judiciales que él tenía pendientes en cortes federales de Nueva York y Washington. Pero no solo Venezuela se convirtió en su escondite, era un territorio confiable para el capo. Desde hacía más de 10 años, era una importante ruta para mandar cocaína hacia Norteamérica y Europa, y gracias al negocio había cosechado buenos contactos con miembros de las Fuerzas Armadas, quienes siempre negaron que el capo estuviera escondido en su territorio. No era un secreto en Colombia que el último de los grandes capos del cartel del norte del Valle estaba escondido en Venezuela. Varela había logrado refugiarse en el vecino país gracias a la protección que le brindaron algunos miembros de las Fuerzas Armadas y del gobierno del presidente Hugo Chávez durante 4 años. Wilber Varela llegó a Caracas a mediados de 2004 y desde ese momento solamente regresó a Colombia en 2 oportunidades con el fin de asistir a reuniones en Ibagué y el Eje Cafetero. En una de esas ocasiones, el CTI, con el apoyo de la DEA, estuvo a punto de capturarlo. Para esa oportunidad corrió con mucha suerte, debido a que una fuga de información acabó con el operativo. Los constantes viajes de sus 5 hijos y de sus 3 esposas al país vecino fueron parte de las evidencias que tuvieron las autoridades para corroborar que Varela se escondía en Venezuela. El capo se hacía pasar por un ciudadano venezolano y comenzó a manejar un bajo perfil. Aproximadamente cada 2 meses cambiaba de carro para no ser detectado y realizaba sus desplazamientos en 2 vehículos blindados, de los cuales uno de ellos era su avanzada. Informes de los organismos de inteligencia revelaron que visitaba con frecuencia el centro comercial Ciudad Tamanaco, donde al parecer tenía una oficina. También fue visto en Puerto La Cruz, Islas Margarita, Mérida, Maracaibo y La Guaira. Para los desplazamientos, el capo contaba con la ayuda de miembros de la Policía Regional, una afirmación que reforzaría las declaraciones del gobernador de Mérida, Florencio Porras, quien en una conferencia de prensa aseguró que la policía venezolana escoltaba a los narcotraficantes. Las agencias de inteligencia internacionales le seguían la pista mientras se movía como pez en el agua por Venezuela. También tenían claro que uno de los hombres que lo acogieron y le brindaron protección durante varios años era el actual comandante de la Dirección General de Inteligencia Militar, general Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo. Carvajal dio instrucciones a altos oficiales de la Guardia, el Ejército y la DICIP de prestarle ayuda a Varela. Para Varela, mantener activo su ejército privado en Colombia y pagar cada vez más dinero a los funcionarios venezolanos para garantizar su protección se había hecho insostenible. La llegada de nuevos narcos a Venezuela y la consolidación de carteles propios, como el llamado Cartel de los Soles, conformado por altos oficiales y exoficiales de la FAN, comenzaron a acorralar a Varela. Durante el último año se movía de estado en busca de seguridad. El dinero ya no le alcanzaba al capo para sostener las guerras que había comenzado con la mafia y mantener contentos a sus aliados venezolanos, ganándose muchos enemigos. Uno de los pocos que le tendieron la mano a Varela fue un alto funcionario de la gobernación del estado Barinas. Las relaciones entre Varela y el gobierno de Barinas habían sido muy buenas, pero se deterioraron porque Varela tenía 3 haciendas que limitaban con varias propiedades de la familia de Hugo de los Reyes Chávez, padre del presidente, y el gobierno se las quitó
mediante un proceso de extinción. Varela no tuvo cómo reclamar y le tocó aguantar la situación. El capo colombiano estaba cada día más acorralado. Varios de ellos optaron por delatarlo y buscar la recompensa que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía por su cabeza. Cerca de una docena de esos oficiales entraron en contacto con agencias estadounidenses con la intención de entregar al capo. La mayoría colaboró por el dinero, pero varios de ellos aportaron información valiosa a la DEA porque no estaban de acuerdo con el régimen de Chávez y la corrupción en las FARC. Uno de los pocos oficiales que seguían aliados con Varela era el general Carvajal. Gracias a su ayuda, el capo logró escapar de sus nuevos enemigos y se fue a vivir a Puerto La Cruz, al oriente de Venezuela, ciudad natal del general. El 5 de septiembre de 2007, Varela vivió un episodio que le dejó claro que sus días en Venezuela estaban contados. Ese día, un embarque de 2.900 kilos de cocaína estaba listo para salir desde Puerto La Cruz con destino a Europa. El 50% del cargamento era de su propiedad. Varias agencias de inteligencia estaban al tanto del envío y habían hecho hasta lo imposible para decomisarlo en alta mar. Sin embargo, la operación se vino a pique. El cargamento quedó a salvo, pero en manos de miembros corruptos de la Dirección General de Inteligencia Militar. Varela quiso reclamar su mercancía, pero no se la devolvieron. Básicamente lo robaron y no tuvo a quién acudir. La gente que lo robó en su propia cara era la misma a la que él pagaba para que lo protegieran. La alianza le salió cara. Sus aliados terminaron traicionándolo. Sus protectores pasaron a ser sus peores enemigos. Cada día iba perdiendo más poder en Venezuela y sabía que se había convertido en un lugar peligroso para él. Ese asunto fue determinante para que el capo decidiera volver a Colombia. Iba a regresar para recuperar el terreno perdido. Sabía que la seguridad en el país era más barata de lo que estaba pagando en Venezuela. Pero Varela no alcanzó a emprender el viaje. En intercesiones telefónicas hechas en el Valle del Cauca y en Antioquia, se evidenciaba cómo el asesinato fue planeado paso a paso por Calle, quien había heredado el manejo del negocio de la droga hace cerca de 6 años, cuando el capo decidió refugiarse en Venezuela. Aprovechando la ausencia de su jefe, Calle, con ayuda de sus hermanos Javier Antonio y Juan Carlos, empezó por apropiarse de varias rutas y mercados. Su centro de operaciones era Corinto, en el Cauca, y Tumaco, en el departamento de Nariño. Allí, los hermanos Calle producían por lo menos 500 kilos semanales de coca, que negociaban por fuera y a escondidas de la estructura de Varela. Sin embargo, este seguía manejando las grandes rutas que pasan por el Valle, Antioquia y Córdoba. Wilber Alirio Varela había sido traicionado por su mano derecha. Se trataba de Luis Enrique Calle Serna, quien, aparte de ser su lugarteniente, se desempeñaba como jefe de finanzas de su estructura criminal. Calle, oriundo de Santa Mónica, Casanare, era más conocido con el alias de Comba o Combatiente. A comienzos del 2007, la desconfianza de Varela hacia Comba se hizo tan evidente que el propio capo delató a los Calle, quienes estuvieron a punto de ser capturados. Ese día, la policía colombiana, en coordinación con la DEA, retuvo a 16 personas, entre ellas al tío de los Calle, Juan Bautista Uribe Serna, y a sus primos, Rafael Uribe Serna, Heider y William Uribe Quintero. El 28 de enero de 2008, Varela llegó a Mérida, procedente de Caracas. El motivo del viaje era cumplir con una cita con una mujer, a quien conoció en un establecimiento de esa ciudad, y visitar con ella el teleférico de la ciudad. Varela, quien se desplazaba en un carro blindado, llegó acompañado de Weimar Pérez Aranguro, conocido con el alias de El Grasoso. Weimar era el encargado de manejar las comunicaciones del capo. En medio de sus días de descanso, el capo coordinó un encuentro con 2 hombres, quienes al parecer eran miembros de su organización. La reunión se realizó en la cabaña número 6 del complejo turístico. A la cita llegaron Jabón y El Grasoso sin armas ni teléfonos celulares, ya que se trataba de una reunión informal con personas de confianza. Sin embargo, en medio de la discusión ocurrió el crimen.
El motivo detrás del asesinato fue el control del narcotráfico en los Santanderes. El 30 de enero de 2008, Wilber Varela, o si prefieres Jabón, fue ultimado a tiros. Las diligencias para identificarlo cuando fue asesinado se dificultaron, pues tenía una cédula de identidad venezolana con el nombre de José Antonio Pérez Chacón. Junto a él hallaron el cadáver de otro hombre, señalado como su lugarteniente, Guimar Pérez Aranguro. Ambos recibieron varios disparos y fueron rematados con tiros en la cabeza. Los dos hombres fueron encontrados dentro de una habitación en una de las cabañas Free Air, ubicadas en el sector de Loma de Los Ángeles, en la vía que conduce a una población conocida como Hallí. El occiso era el último de los líderes de los traficantes del norte del valle que quedaba en libertad después de que el año pasado fueran capturados Juan Carlos Ramírez Abadía en Brasil y Diego Montoya en Colombia. Los rastrojos, el ejército privado de Varela, estaban poniendo muchos muertos en esa pelea, y Comba se fue por la vía fácil. Traicionó a su jefe y se alió con 3 narcos que acababan de hacer una nueva alianza. Se trataban de Daniel, el Loco, Barrera, socio de los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, de Macaco y de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, quien se arrepintió de entrar al proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe cuando era comandante del Frente Héroes del Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para el gobierno nacional, estos 3 personajes, junto a Don Mario, son los nuevos capos del narcotráfico colombiano. Si esa nueva alianza entre narcos resultaba ser cierta, como todo lo indicaba, se avecinaban nuevos vientos de guerra entre las mafias colombianas. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.